Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Pues hoy estamos viendo caídas bastante importantes en los mercados. Ya lo decíamos ayer, cuidado, hoy teníamos el dato del PIB en Estados Unidos, lo debíamos prestar atención, era el dato del primer trimestre y es donde íbamos a ver ya de la realidad de si en realidad se está enfriando la economía de Estados Unidos o si por el contrario pues esas previsiones tan negativas que veníamos viendo pues estaban siendo un poquito exageradas, y la realidad es que el dato ha sido negativo. Ese dato del PIB en Estados Unidos se ha mantenido no solo por debajo de lo esperado, sino en zona negativa. No hay crecimiento ahora mismo en Estados Unidos. De hecho, podemos decir que hay decrecimiento en Estados Unidos. Ya lo sabéis que para que haya recesión técnica tienen que ser 2 trimestres consecutivos en negativo el PIB. Por lo tanto, de momento no podemos decir que haya recesión técnica, pero sí que es verdad que la economía de Estados Unidos se estaría confirmando ya que se está enfriando. Además, no solo hemos tenido el dato del PIB, también teníamos el dato de las ofertas de empleo en Estados Unidos, que también se ha mantenido muy por debajo de esa previsión, lo que ha hecho que también en principio viésemos caídas en los mercados que luego se han acentuado con ese dato del PIB. Por lo tanto, esto parece que no le ha gustado para nada a los inversores. Y creo que lo más preocupante de todo es que ese dato del PIB es del primer trimestre en Estados Unidos, donde en realidad, pues bueno, algo se puede ver que tenga relacionado con el tema de los aranceles, pero cuando de lleno han pegado en la economía esos aranceles ha sido en el segundo trimestre en Estados Unidos. Por lo tanto, cuidado, porque a lo mejor el efecto más importante todavía no ha llegado o no se ha representado en esos datos del PIB. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que pueda llegar a suceder en los próximos meses. Esta situación no se acaba revirtiendo. Ya lo decíamos antes de todo el tema de los aranceles, que mucho cuidado porque teníamos datos que nos estaban indicando que la economía de Estados Unidos se estaba enfriando antes de empezar a dar tanta guerra con el tema de los aranceles, y al final se están confirmando. Hay algo muy curioso que he visto hoy, y es que cuando ha salido ese dato del PIB que ha sido tan negativo para Estados Unidos, Donald Trump en su red social ha indicado que bueno, que no hay que preocuparse, que ese dato tan negativo del PIB en Estados Unidos es consecuencia de cómo dejó Biden Estados Unidos, no de él, que lo suyo lo veremos más adelante cuando empiecen a surtir efecto todas sus medidas. Y esto es algo que también habíamos comentado unos cuantos meses atrás, a finales del pasado año, y decíamos cuidado porque quizás si se empieza a ver ya claramente que la economía de Estados Unidos se deteriora y los datos son negativos, lo más probable, como se hace siempre en la política, es que acabemos echando la culpa al que estaba antes, decir, es que la situación es malísima, no me esperaba que estuviese tan mal, y claro, esos datos son por culpa de... Y fijaros que unos meses más tarde pues es lo que tenemos. Por lo tanto, pues parece que quizás esa proyección económica que teníamos parece que se va cumpliendo. Así que bueno, esto lo iremos comentando según vayamos viendo nuevos datos. Os lo decía ayer, estoy preparando un vídeo especial para los miembros del canal donde vamos a poner el ojo, quizás no tanto en los aranceles, pero sí en la repercusión que pueden tener todos ellos y cómo está afectando de forma cierta al comercio ya, y la repercusión que eso podría tener en Estados Unidos, a vuelta de hoja que se le puede dar no solo por un posible aumento de los precios. Así que ahí creo que vais a entender un poquito mejor lo que creo ahora mismo que puede acabar sucediendo en la economía americana y que evidentemente se puede acabar contagiando al resto del mundo. Hoy vamos a analizar 3 acciones americanas. He decidido hoy y mañana analizar 3 acciones americanas porque estamos en plena presentación de resultados. Por lo tanto, yo creo que es donde tenemos que poner el foco también, que parece que con todo el revuelo que estamos viendo, pues no estamos prestando atención a esa presentación de resultados en Estados Unidos, y es muy pero que muy importante. Vamos a analizar las cotizaciones de Microsoft, de Meta y de Mastercard. Microsoft y Meta presentan resultados hoy a cierre y Mastercard mañana antes del inicio de la sesión de Estados Unidos. Vamos a ver su situación en el gráfico después de las turbulencias de las últimas semanas, y también nos vamos a apoyar en esa herramienta de Investing Pro para ver cuál es esa proyección que tenemos de sus resultados y cómo se ha comportado anteriormente estas empresas cuando han presentado esos resultados. Así que creo que va a ser un vídeo muy interesante. Así que venga, vamos con esas 3 acciones. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Meta, y lo primero que vamos a hacer es apoyarnos en esa herramienta de Investing Pro para ver pues cuáles son las previsiones que tenemos de esos resultados que se van a presentar hoy a cierre.
para ver esta sección de Investing Pro, que es la de los resultados, donde nos da información muy, pero que muy relevante, también de esas revisiones que se han ido haciendo, que nos da una idea de en qué situación vienen y en cuál pueden acabar yéndose, solo está disponible en la versión Plus de Investing Pro. Por lo tanto, que lo tengáis en cuenta, porque solo con la versión normal no vais a poder ver estos datos de resultados. Por lo tanto, como en el canal sí que tenemos la versión completa, pues yo os voy a mostrar la previsión que se tiene de resultados y vamos a comentarlo un poquito. Como podéis ver, la proyección que se tiene para esta noche cuando presente esos resultados Meta es que el beneficio por acción se encuentra por debajo, está bastante por debajo de lo que veníamos viendo el trimestre pasado, al igual que los beneficios, pero si os fijáis, lo positivo que ha tenido Meta es que en las previsiones que se han ido haciendo ha ido aumentando ese cambio en el beneficio por acción, ha aumentado un 5,56% y eso es positivo. Al igual que vemos como el beneficio estimado pues ha aumentado también un poquitín, un 0,56% con esas proyecciones que se han ido dando según nos hemos ido acercando a la fecha ya a la que se presentan esos resultados, que es el día de hoy. Algo muy interesante que comentábamos ya la semana pasada cuando analizamos una acción que presentaba resultados, son las reacciones de estas acciones tras los resultados. Y algo que hay que tener en cuenta, la cotización de Meta, que a lo mejor no fue tan así la última vez, es que tiene muchísima volatilidad cuando presenta resultados. La última vez no, la última vez solo subió un 1,88%, pero fijaros, las veces anteriores, ya sea a la alza o a la baja, ha tenido movimientos muy pero que muy bruscos en la cotización a cierre. Cuidado con eso, a cierre, porque muchas veces vemos mucha volatilidad, pero al final cierre lateral o con un movimiento bastante raquítico. No es el caso de Meta, que sí que acabamos viendo movimientos muy bruscos al cierre, y eso puede ser muy importante para cuando lo hilemos ahora con el análisis técnico. También, ya sabéis, tendréis, si tenéis la versión Plus, pues a previsión de ingresos que se tienen para los próximos trimestres, y fijaros cómo en ese pronóstico que se va haciendo y al final las ganancias estimadas que se tienen de la cotización de la empresa de Meta, pues finalmente la mayoría de las ocasiones las previsiones se encuentran por debajo del dato que al final acaba saliendo. Eso podemos llegar a pensar que es bastante positivo, porque entonces los inversores hacen una buena lectura de ello y dicen, vale, si es mejor de lo esperado, la acción sube. Pues como habéis podido comprobar antes, no siempre es así, ¿vale? Sí, quizás ahora las expectativas que se han ido poniendo es que ha ido aumentando esa previsión del beneficio por acción y del beneficio estimado y luego no se acaba cumpliendo o es un poquito por encima de lo esperado. Si es un poquito por encima, quizás entraría dentro de lo normal, y si es por debajo, cuidado, porque puede que el golpe sea importante, ya que los inversores están esperando que sus beneficios fueran aumentando según se iba acercando ese dato importante. Vamos a verla ya en el análisis técnico y fijaros cómo teníamos una tendencia alcista buenísima, impecable desde 2023, apoyándose sobre la media móvil de 70 sesiones. También se apoyó la media 200, se quedó muy cerquita a mitad del pasado año y se recuperó muy bien, porque las caídas que vimos en el año 2021 fueron brutales, y la subida ha sido espectacular. La subida que ha tenido Meta de mínimos a máximos, fijaros, ha sido del 820%. Ha sido espectacular lo que hemos visto en los últimos años, la cotización de Meta después de ese castigo tan fuerte que recibió entre el 2021 y el 2022. ¿Qué ha sucedido ahora? Pues que esa tendencia alcista que parecía impecable, pues se ha puesto en riesgo. ¿A principios de abril? No. Ya venía anteriormente con una caída importante. Sí que es verdad que estaba respetando la media de 200, que era totalmente clave, pero ya habíamos visto una señal bastante negativa anteriormente. Fijaros cómo habíamos ido a consolidar la media de 70 sesiones como resistencia en ese techo, los 630, y habíamos vuelto a corregir formando un nuevo mínimo decreciente. Ya era mala señal. Luego vinieron las turbulencias y confirmaron que la situación de esa tendencia alcista estaba muy deteriorada. En ese primer rebote consolidamos como resistencia de nuevo la media de 200 y volvimos a corregir. En el caso de Meta hemos visto algo que no hemos visto en muchos activos, que es una divergencia en la última caída. Si esto lo hubiésemos visto en muchos activos o en algunos índices sería muy positivo, pero no lo hemos visto de forma generalizada, todo lo contrario. Por lo tanto, de todas maneras, hasta que no consiguiese superar esa zona, a lo mejor ahora de los 580, superando la media de 70 sesiones, no podríamos decir que se confirma esa divergencia y que volvemos a máximos. De hecho, fijaros, con el impulso que hemos visto ahora, se ha mantenido el máximo por debajo del que veíamos en ese primer impulso en la primera parte de abril, y estamos volviendo a corregir de nuevo. Eso puede ser una clara señal de debilidad que nos indique
que podemos seguir corrigiendo. ¿Qué zonas debemos vigilar? Pues fijaros, el gap que tenemos por aquí pendiente, en la zona de los $500, entre los 500 y los $520. Y lo que decíamos anteriormente, cuando veíamos que cuando se presentaban resultados, era que veíamos mucha volatilidad, no hay que extrañarnos que mañana veamos movimientos muy bruscos. Por abajo hay que vigilar esa zona del gap, porque si la acaba perforando nos podemos ir a marcar nuevos mínimos decrecientes y eso daría continuidad a la tendencia bajista en el corto plazo que llevamos viendo desde febrero, los últimos 2 meses aproximadamente. Pero si por el contrario los inversores se tomaran bien esos resultados, que hay que vigilar la zona de los 580, un movimiento así. Y os digo lo que os digo siempre cuando se presentan resultados, quedaros con el punto a cierre, porque es la clave. No nos valdría de nada acabar viendo un repunte hasta la zona 627, imaginaos que se dispara la cotización de Meta y que al final de la sesión acabásemos cerrando en los 575 o 580, no nos valdría para nada. ¿Por qué? Porque no cambiaría nada absolutamente en el gráfico. Y lo mismo sucedería si vemos una caída muy brusca, pero al final vemos un cierre a lo mejor en la zona de los 520 aproximadamente. No sería bastante preocupante tampoco, seguiríamos en el mismo punto. Por lo tanto, cuidado con esa extrema volatilidad que se suele ver cuando se presentan resultados. Y esto que os valga para Meta, para Microsoft y para Mastercard también, y cualquier acción que presente resultados. Lo que queda claro es que los últimos meses venimos estando dentro de una clara tendencia bajista y que eso no se ha revertido de momento ni con el rebote que vimos en la primera parte, fijaros, de abril, ni con el que hemos visto o estamos viendo en la última parte también de abril. Por lo tanto, cuidado, porque de momento cuando tenemos una clara tendencia alcista, el escenario más probable es que continuemos corrigiendo, pero con esa presentación de resultados donde puede haber una altísima volatilidad, nos podría dar un empujoncito para cambiar esta sensación que tenemos con esa tendencia bajista. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros que hemos visto cómo se agarra ahí a mantenerse por encima de la media de 70 sesiones y eso puede ser una buena señal. Fijaros que cuando veíamos las primeras caídas en 2021, 2022, también se acercaba a esa media de 70 y al final cuando la perdió es cuando vimos las caídas más fuertes. Por lo tanto, si ahora conseguimos mantenernos sobre la media de 70, puede ser positivo para pensar que a partir de aquí podemos seguir manteniéndonos al alza. ¿El riesgo cuál sería? Acabar perdiendo ya del todo y confirmar la ruptura con la media de 70. Eso sería muy, pero que muy negativo en la cotización de Meta. Y si cogemos el gráfico mensual, hoy es el último día del mes de abril, pues fijaros que no pintaba demasiado mal, habíamos visto un rebote bastante importante. Esto nos va a pasar en muchas acciones, en muchos índices que parecía que lo estaban haciendo bastante bien y que el cierre mensual podría ser incluso bueno, después de todas las caídas que habíamos visto, porque nos marcaría una vela de vuelta para continuar corrigiendo. Pues fijaros que con las caídas que estamos viendo en la sesión de hoy, que son bastante importantes, pues la verdad que está volviendo a pintar un poquito mal. No estamos viendo un cierre mínimos mensuales, claro que no, evidentemente, pero estamos viendo cómo se mantiene a la baja y esta vela no es una vela de indecisión que nos esté marcando un movimiento lateral, sino que es una vela que nos podría marcar que los siguientes meses pueden seguir siendo bajistas y eso sería negativo. Veremos a ver cómo acaban cerrando la sesión estas acciones en Estados Unidos y cómo acaba cerrando Europa. Ahora estamos viendo un pequeño rebote en Europa, son aproximadamente las 5 de la tarde cuando estoy grabando esto. Veremos a ver cómo van avanzando las horas. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Microsoft. Al igual que hemos hecho con Meta, antes de analizarla en el técnico, vamos a verla en Investing Pro. Fijaros cómo los resultados que se esperan, tanto el beneficio por acción como los ingresos, son prácticamente los mismos que teníamos el trimestre pasado. Sí que es verdad que en este caso el beneficio por acción y los ingresos estimados han tenido un cambio negativo en su previsión, es decir, según han ido pasando los días, según se ha ido acercando esa presentación, pues hemos visto cómo han ido reduciéndose esa previsión en los ingresos y en el beneficio por acción. Y eso, pues bueno, veremos a ver, porque si a lo mejor los resultados se mantienen lo esperado o son un poquito negativos, no se lo toman tan mal los inversores, pero se acaban siendo muy negativos, pues cuidado porque podemos acabar viendo caídas importantes. Además, fijaros cómo en el caso de Microsoft, fijaros cómo normalmente cuando presenta esos resultados suelen mantenerse por encima de las previsiones. La estimación es la barrita naranja y la previsión es la barrita azul. Y fijaros cómo al final
vemos cómo el dato real se suele mantener, de hecho lo hemos visto las últimas veces, claramente por encima de esa previsión. ¿Eso ha asegurado que hubiéramos visto subidas en su cotización? Pues para nada. Fijaros cómo de hecho las caídas fueron importantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor la previsión que se va teniendo, según va avanzando, según se va acercando ese dato, son positivas y luego al final no superan con creces esas expectativas porque se han puesto muy altas, pues a lo mejor el mercado se la acaba tomando mal. En esta situación donde estamos viendo que ese cambio ha sido negativo, a lo mejor podemos ver la situación contraria. Veremos a ver, os lo digo siempre, es que muchas veces parece una lotería la presentación de resultados. También, pues bueno, veremos a ver, porque es una de esas empresas, al igual que Meta, que están en todo el mundo. Y veremos a ver cómo les puede acabar afectando todo este tema de los aranceles a estas empresas, porque muchas veces nos centramos en la producción y que va a afectar a los productos que se importan, pero los servicios también van de un lado y van para otro. Por lo tanto, cuidado, porque eso también puede afectar muchísimo a la cotización de Microsoft. Y lo que os decía ayer también, no es tan importante, yo creo, la presentación de resultados de este trimestre como el guidance o las previsiones que nos den para los siguientes trimestres. Al igual que decíamos antes, pues bueno, también quien quiera, si tenéis Investing Pro Plus, pues vais a poder ver esa previsión que se tiene para los próximos trimestres, los próximos años, y también analizar, pues, qué es lo que nos dicen de quizás hacia dónde podría dirigirse esos ingresos, esos beneficios por acción de la cotización de Microsoft. Y vamos con el análisis técnico. Y fijaros cómo la situación no es tan parecida a la de Meta. ¿Por qué? Porque ya veníamos viendo cómo desde mediados del pasado año habíamos alcanzado un techo y habíamos hecho un movimiento lateral. Fijaros, con el suelo de los 387. Y era clave esa zona. ¿Por qué era clave? Porque veníamos de una tendencia alcista muy buena también. Pero esa zona era vital para pensar que ahora mismo estaríamos formando un movimiento lateral de consolidación y mantener la tendencia alcista. Y no pensar que lo que estábamos viendo es que en todo esto hemos visto un movimiento de distribución, soltando todas las acciones que se han ido comprando por la parte baja en 2022 y en toda la subida. ¿Qué ha pasado? Que finalmente, con las caídas tan importantes que veíamos a principios de abril, hemos perforado esa zona con claridad de los 387, aunque fijaros cómo anteriormente ya la había puesto en riesgo. Pero bueno, podría ser los típicos movimientos que al final son rupturas en falso y se recupera. ¿Qué nos ha quedado claro en este mes de abril en Microsoft? Pues que la anterior zona, que parecía que actuaba como soporte, ahora está actuando como resistencia, que la media de 70 ha cortado la de 200, que eso es negativo, y que fijaros cómo ahora también la media de 70 está actuando como resistencia. Y ahora mismo estamos en una zona clave, estamos justamente en esos 387, 388, esa zona de soporte. Y llegan los resultados. Si ahora consiguiésemos que esos resultados revertiese esa situación tan negativa que estamos viendo en Microsoft y de nuevo se mantiene al alza y nos vamos a por la media móvil de 200 sesiones, podría ser positivo. ¿Por qué la media de 200? Porque fijaros como la última parte de la subida que veíamos a finales de 2024 había actuado como soporte. Esa media de 200 sesiones. Y cuando comenzó la caída, fijaros, a principios de este año, perdió la media de 200 y actuó como resistencia. Por lo tanto, ahora, ¿dónde está la clave? Si vemos un escenario positivo tras la presentación de resultados, es muy importante, para empezar a ser optimistas, que recuperemos a cierre la media móvil de 200 sesiones, que está en los 404. Si empezamos a ver una sesión muy alcista, la supera, pero al final el cierre se mantiene por debajo de la media de 200, yo, en mi opinión, no sería demasiado optimista. ¿Por qué? Porque podría ser un simple rebote para consolidar de nuevo como resistencia la media de 200 y continuar corrigiendo. Encima, hacer pensar a los inversores que estamos viendo una subida muy fuerte por los resultados, que se va a recuperar para aquí y para allá, y que al final sea un simple rebote para continuar corrigiendo. Ahora mismo, fijaros que estamos en un claro movimiento lateral desde principios de abril. Por lo tanto, si viésemos una corrección importante, porque los resultados no se lo toman bien los inversores, ¿qué debemos vigilar? El gap que tenemos por aquí, algo muy parecido a lo que teníamos con Meta. Y es clave que si vemos una corrección se frene ahí, o que por lo menos esté ahí el cierre de la sesión de mañana, porque si se mantienen por debajo de esa zona, cuidado, nos podríamos ir a buscar el suelo de ese movimiento lateral y en ese momento podrían empezar a ponerse nerviosos de nuevo los inversores, confirmar que estamos en una clara tendencia bajista y empezar a ver soltadas importantes. Y es que a partir de esa zona, si tuviésemos que buscar zonas importantes de soporte, tendríamos que buscar los 335, la siguiente zona, los 300, es decir, zonas bastante alejadas
de la zona actual y que marcaría un nuevo mínimo decreciente que confirmarían, como os digo, que estamos dentro de una tendencia bajista. Vamos a ver también el gráfico semanal. Fijaros que en la subida habíamos visto las caídas que teníamos a mediados del pasado año, que la cotización se quedaba muy cerca de la media de 70, y ahora en ese movimiento que ya hemos viendo desde finales de marzo y todo abril, la media de 70 está actuando como resistencia. Es malísima señal, os lo digo de verdad, que la media de 70 esté actuando como resistencia y que no consiga superarla. Es malísima señal, porque podría estar confirmando una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo. Fijaros cómo en mayo de 2022 perdimos esa media de 70 sesiones, estuvo ahí unas cuantas semanas consolidando como resistencia, luego parecía que la superaba, pero vimos una ruptura en falso y continuamos corrigiendo a buscar la media de 200. Todavía quedaba bastante más caída. Cuidado con la media de 70, ¿vale? Porque, como os digo, si no consigue superarla y mantenerse sobre ella, nos podría anticipar que nos queda aún bastante más caída. Y a lo mejor ahora no se salva la media de 200 sesiones y nos tenemos que ir a buscar la zona de los $300. Si cogemos el gráfico mensual, pues fijaros cómo en este caso la vela de Microsoft sí que es verdad que parece que bueno, que puede ser algo positiva. ¿Por qué? Pues porque parece que se está recuperando y podría ser una vela de vuelta. Lo que estamos viendo ahora mismo, si no empeora muchísimo esto de cara al cierre de esta sesión, que es la última sesión del mes, podría ser positivo. ¿Cuál es la pega? Pues que llevamos ya unos cuantos meses viendo la cotización por debajo de la media móvil de 6 sesiones, que ya se ha vuelto negativa después de mucho tiempo, siendo positiva desde 2022. Y eso es malo para la cotización de Microsoft, para pensar que los siguientes meses puede seguir manteniéndose al alza. Si quizás el comienzo de mayo fuera positivo y viésemos que de nuevo se mantiene por encima de la media de 6 sesiones y acabásemos viendo un cierre mensual en mayo por encima de la media de 6 sesiones, correcto, sería maravilloso. Habríamos visto aquí una ruptura en falso de ese soporte y esto podría volar. Y nos podríamos mantener al alza. Perfecto. Sería maravilloso. Pero de momento hay muchas dudas, ¿vale? Sobre todo con lo que estamos diciendo en el gráfico diario y en el gráfico semanal. Por lo tanto, vamos a ir con calma. Y vamos con la última de las acciones, que es Mastercard. Tanto Meta como Microsoft presentan resultados hoy cuando cierre Estados Unidos, pero Mastercard presenta resultados mañana, justo antes de que abra la bolsa, o antes, unas horas antes de que abra el mercado americano. Fijaros cómo, pues bueno, la previsión que se tiene de esos resultados ha ido empeorando según se ha acercado la fecha. Fijaros cómo el cambio ha sido de un 6,03%, la revisión del beneficio por acción ha sido en general negativo, y en el caso de los beneficios, pues también ha sido negativo, pero no tan negativo como el beneficio por acción. Algo también importante de la presentación de resultados de Mastercard que debemos tener en cuenta es que en este caso los cierres, fijaros, como no son muy bruscos, ni con caídas ni con subidas demasiado fuertes, y algunas que sí que hemos tenido importantes, como en octubre del 2023, pero lo normal es que se mantenga en un rango entre el 1% de caída o el 3% de subida, es decir, no vemos una excesiva volatilidad cuando presenta resultados la cotización de Mastercard. Importante también, fijaros cómo normalmente también la estimación de esos resultados se mantiene por debajo de lo que acaba siendo el dato real. Lo mismo que os decía antes, ¿esto puede significar que sea positivo? Pues ya podéis ver que no. Hay datos mixtos, hay de todo, hay subidas, caídas, es decir, no tiene nada que ver. Algo que es muy importante de los resultados de Mastercard, y que ahí es donde tenemos que coger una lectura muy buena si se empiezan a deteriorar, porque es la que nos va a dar si el consumo en realidad en Estados Unidos se está deteriorando de forma importante. Si los resultados de Mastercard vemos que se empiezan a deteriorar, o que quizás el guide de las previsiones que se dan para los próximos trimestres empiezan a ser más negativas, cuidado, porque eso nos estaría marcando que el consumo se va a reducir y que nos vamos de golpe a una recesión, tanto en Estados Unidos como el resto del mundo no se va a salvar. Y vamos ya con el análisis técnico. Y vamos a comenzar, fijaros, con el gráfico diario. Aquí habíamos visto, en este caso no estaba tan deteriorada la cotización de Mastercard cuando vimos esas caídas tan fuertes a principios de abril, simplemente habíamos visto una corrección como las que ya habíamos visto, por ejemplo, a principios de enero, se había recuperado, y cuando necesitaba mantenerse por encima de la media 70, ¡pum!, vimos esa caída muy fuerte. Pero, como decíamos ayer,
las acciones parece que han vuelto al punto de origen ahora donde se encontraban antes de ver esas caídas más fuertes. En el caso de Mastercard, fijaros, nos mantenemos ahora por encima de la media móvil de 70 sesiones. Es decir, podríamos pensar que se encuentra en una zona que podría ser bastante cómoda en el gráfico, una zona que nos podría marcar que si consigue mantenerse un poquito más al alza, podríamos romper la estructura bajista que llevamos viendo, fijaros, desde marzo y volver de nuevo a máximos. Pero tenemos los resultados, ¿vale? Entonces puede ser el impulso necesario para ver esas subidas a zona de máximos. Yo creo que la zona clave que debemos vigilar para mantenernos por encima de ella a cierre, que sería positiva, serían los 550. Ahí sería una zona muy positiva, ver un cierre por encima de esa zona, pero también debemos vigilar, en caso de que esos resultados sean negativos, la media móvil de 200 sesiones, que ahora mismo, fijaros, se encuentra a los 511,95. Acabar viendo un cierre por debajo de la media de 200 sesiones, de verdad que sería muy negativo y solo nos haría pensar que va a continuar la tendencia bajista que llevamos viendo desde finales de febrero, que solo hemos visto un rebote. Por lo tanto, yo creo que ahí estaría la clave. Algo muy importante, la cotización de Mastercard, y que pasa en otros muchos valores, los que hemos visto que se ha recuperado muy bien, es que fijaros cómo en las subidas, sobre todo en las últimas subidas, semana pasada, en la media alcista, para algunos índices, el volumen era muy bajito, y eso es una clara señal de debilidad. Porque puede ser que quizás haya habido rebote por una retirada de la oferta y no porque haya aumentado la demanda. Lo que he podido ver en las últimas semanas, con algún dato, es que los que se han mantenido de forma firme en el mercado, no se han movido, no han vendido y de hecho han seguido comprando más, ha sido el inversor pequeño. Y eso es negativo. Y eso también puede ser un reflejo de por qué hay tan poquito volumen con esa subida. El inversor grande se retira, que es el que estaba ahí apretando a la oferta a que siguiese cayendo la cotización, se retira. El inversor pequeño con poquito volumen hace que suba la cotización porque se ha retirado el inversor grande, que es el que estaba haciendo que cayese la cotización. Cuidado con esa lectura porque puede ser lo que estemos viendo ahora mismo en el mercado. En el gráfico semanal, fijaros el rebote buenísimo sobre la media móvil de 70 sesiones. Es que de hecho la cotización de Mastercard, si ahora viésemos unos resultados positivos, podríamos decir, vale, una simple corrección para seguir con la tendencia alcista. Perfecto, no pasaría absolutamente nada, sería maravilloso. Incluso como una pequeña corrección, como os decía, sin perder la media móvil de 200 sesiones, el gráfico diario yo creo que no sería para nada peligroso. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela pues es bastante positiva. En principio parece que nos mantenemos por debajo del cierre del mes pasado, pero lo positivo que tiene Mastercard es que aunque nos habíamos alejado muchísimo de esa media móvil de 6 sesiones, fijaros cómo el cierre se ha mantenido o se está manteniendo justamente en esa media móvil de 6 sesiones. Y eso es bastante positivo porque eso nos hace pensar que puede haber sido un simple susto para poder continuar con la subida. Eso es muy bueno. Vamos a ver cómo acaba cerrando el mes. De momento, pues como estáis viendo, está prácticamente plana. ¿Que eso nos puede indicar de una subida muy vertical? Pues bueno, fijaros que la vela anterior fue un poco negativo, una envolvente bajista, es decir, quizás seguimos viendo unas semanas, un mes, 2 meses, un movimiento lateral, pero podríamos decir que Mastercard está salvando los muebles a cierre mensual. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar es más corto plazo, con esa presentación de resultados, un cierre por encima de los 550 sería muy positivo, un cierre por debajo de la media de 200 sería muy negativo y todo lo que sea entre medias de esa zona podría ser continuidad de un rebote, un simple movimiento lateral dentro de la tendencia bajista que llevamos viendo desde finales de febrero, principios de marzo de este año. Así que nada, con esto finalizamos. Vamos a ver cómo continúa la semana. Seguimos viendo datos muy negativos y esa presentación de resultados empiezan a ser claves la sesión de hoy y la sesión de mañana. Así que también habrá que ponerlas el ojo. Nos despedimos como siempre recordando que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana nos vemos de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.